Con lo que está ocurriendo en Bolivia, porque el expresidente Evo Morales acusó a Luis Arce de realizar un autogolpe de Estado. Según reveló Evo, esto sería porque no quieren verlo volver a la presidencia una vez más. Vamos a ver la primera nota. En medio de la tensión que se vive en Bolivia tras el fallido golpe de Estado, el expresidente Evo Morales aumentó más las especulaciones y afirmó que lo ocurrido la semana pasada fue un autogolpe de Estado que intentó el mandatario Luis Arce. Yo pensaba que era golpe, pero ahora estoy confundido. Uno militar que era de mi equipo de fútbol, futsal, me llamó, me dijo, ese es autogolpe. ¿Cómo le pregunto? Era dejar la presencia de los militares, Lucho irse y el banco era Evo. Los comandantes dijeron, cuidan a Evo le van a detener. La razón, evitar que Evo logre alcanzar la presidencia. En la mañana del miércoles, en un ministerio, textualmente el ministro dijo a sus gente de confianza, Lucho va a dejar la presidencia a la Junta Militar. No puede dejar a Evo Morales. La única forma de que Evo no sea presidente es dejar la presidencia de la Junta Militar. Tras las acusaciones, el mandatario boliviano Luis Arce usó sus cuentas públicas para pedirle a Evo que no se equivoque y no se ponga del lado del fascismo, pues lo ocurrido el 26 fue un golpe militar fallido. El presidente brindó una primera entrevista tras los hechos ocurridos y afirmó que el apoyo en las calles había fortalecido a su gobierno. Para nosotros no es casualidad eso. Sabemos que hay intereses externos e internos que no les gusta que estemos industrializando nuestros recursos naturales. Felizmente, con el apoyo del pueblo en las calles y con el apoyo internacional que hemos recibido, eso nos ha fortalecido para estar nuevamente aquí. Arce reafirmó que la investigación de este intento de golpe continúa y unas 21 personas ya han sido detenidas, entre ellas el general Juan José Zúñiga, quien lideró la operación y quien fue llevado a prisión. Una situación bastante difícil y hay que tener en cuenta lo que dice el presidente Luis Arce. Hemos superado una serie de temas económicos y empiezan a aparecer personajes y enfrentamos también de alguna manera enemigos o factores externos e internos. Hay que recordar que muchas veces ministros de Luis Arce señalaron directamente a Evo Morales de estar detrás de todas estas protestas de diferentes gremios que han encabezado paralizaciones que han afectado mucho a la economía de Bolivia, ya una economía debilitada por diferentes factores, pero a los que además se añade una confusión social sumamente preocupante y acusan directamente a Evo de esta situación. Claro, ahora Evo Morales sale y dice, sí, bueno, Luis Arce lo ha planificado. Una situación bastante extraña, el golpe, este autogolpe militar o este levantamiento militar, eso hay que reconocerlo. Es una situación extraña, como que no tenía un objetivo claro, pero que no deja de lado el rol de Evo Morales como un personaje sumamente desestabilizador en su propio país. Claro. Hay que recordar que los ministros de Luis Arce lo conocen bien porque forman parte del mismo partido. Todos son del mismo partido. Claro. Conocen muy bien cuáles son las estrategias de Evo Morales y de hecho lo señalaron directamente de estar orquestando una especie de golpe blando, generando estas protestas, estos bloqueos de transportistas, bloqueos en diferentes regiones de Bolivia encabezadas por diferentes gremios vinculados a Evo Morales, que en este momento está en toda una campaña para volver a ser presidente, pese a que ya tuvo una reelección bastante polémica, pese a que tuvo un referéndum cuando era presidente en el año 2019, la gente votó en contra, le dijeron no queremos que seas presidente y sin embargo se presentó, lo acusaron de fraude, esto terminó en violentas protestas en el país y terminó escapando. Sin embargo, cuando gana Luis Arce, le dio la bienvenida a Evo Morales y ya están viendo cómo le está pagando. Hay que recordar que Evo también dirigió, de alguna manera estuvo detrás de todas estas protestas violentas que tuvimos aquí en el país, justamente en la frontera con Bolivia, ensalzando o azuzando este tema de la nación aymara, aprovechándose de diferencias culturales antiguas, o sea, no es un secreto que hay una diferencia profunda entre quechuas y aymaras, y Evo Morales de alguna manera aprovechó este discurso en su beneficio, sin importar que estaba arruinando la economía de miles de personas que viven en la frontera y también generando una situación convulsa para los dos países. Claro, o sea, entendemos que Evo Morales es un personaje, en general, todos estos grandes caudillos, ¿no? Siempre existen a partir del
clamor popular. Así es. El pueblo me invoca, el pueblo me pide, el pueblo me reclama, la voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces, si no existe convulsión, la creo. Y lo mismo probablemente también pueda darse de parte de Luis Arce. Al final uno no puede poner las manos nunca por ningún político, definitivamente. jamás. Y en política todo puede suceder, es extraño el golpe. Fueron extrañas las declaraciones originales del que era en ese momento comandante en jefe del ejército, que termina luego alzándose en armas. Sale a decir, nunca más vendrá Evo Morales, cuando venga lo vamos a tomar preso, cuando las Fuerzas Armadas no tienen un rol deliberante respecto a quién toman preso o a quién está libre en las calles. Lo destituyen, arma el golpe, que obviamente no tenía ningún eco popular, pero ha terminado volteando el debate, porque ahora ya no se habla de las paralizaciones en fronteras, de lo que iban a ser las paralizaciones de todos los transportistas. Hoy en día vuelve a ser el centro de atención Luis Arce y Evo Morales. ¿Quién desestabiliza más? Así es. Y esto ocurre en un país que ya tiene muchos problemas económicos, o sea, por la falta de diésel, por la escasez de dólares, por los precios que van subiendo, por una lucha constante contra el tema del contrabando. Y además, dentro del partido hay una pugna, o sea, el mismo partido se ha dividido. El Congreso, las bancadas del movimiento del socialismo que apoyaban a Luis Arce, se han dividido, porque ahora están entre los que apoyan a Luis Arce y los que quieren que regrese Evo. Entonces ya tienes un país totalmente polarizado, al que además le estás agregando todos esos factores. Y ojo que todavía le queda a Luis Arce más de un año de gobierno. O sea, las elecciones son todavía el 2026. O sea, no lo tiene muy fácil para lo que queda de este año y lo que viene para el siguiente año. Con un personaje como Evo Morales, que obviamente está decidido a volver a la presidencia, pese a que la ley y la Constitución que él mismo avaló, que de hecho, o sea, cuando él fue presidente la primera vez, hubo una nueva constitución, que fue la que él mismo impulsó, refrendó, y esto lo utilizó para volver a la presidencia, y esta misma constitución le prohibía que se vuelva a presentar por un tercer periodo, un tercer periodo consecutivo, y iban a ser 4 con el anterior, que él mismo decía, ese no cuenta porque es una nueva constitución. Bueno, la interpretación técnica la conocemos, ¿no? También aquí se aplicó en su momento. El tema es cómo lo viven los bolivianos, ¿no? En su día a día, cómo eso perjudica el acceso a comida, cómo esto se traduce en especulación, en alza de precios, en mayor escasez de dólares incluso. Así es, y esto ocurre cuando la economía boliviana está empezando a recuperarse un poco, después de haber tenido una caída terrible por diferentes factores climáticos, está empezando a recuperarse y ahora empieza a ocurrir todo esto que lógicamente genera incertidumbre, y esa incertidumbre hace que muchas inversiones se enfríen, se paralizan y empiecen a entrar en una especie de pausa que es terrible para un país que trata de recuperarse.